buen tema. Incluso yo fui tomando notas de diferentes cuestiones que en tu intervención, Carlos, ¿no? Para orientarnos en la intervención. Bueno, la concreta es que los niños están teniendo un efecto de esta pandemia muy especial. Primero, porque se ha afectado su entorno normal de aprendizaje. Por tanto, su aprendizaje, su proceso de aprendizaje se ha afectado y con ello, por supuesto, todo lo que es los conocimientos, las habilidades, en fin, lo que normalmente debían haber logrado, ¿no? Los aprendizajes esperados, ¿no? En sus programas. Pero desde el punto de vista emocional, también han tenido una gran afección. De hecho, imposibilitar a un niño jugar, ya eso se convierte en un serio conflicto que compromete su desarrollo psíquico en general, sobre todo en las etapas de preescolar y en las etapas de primaria. ¿Por qué? Porque ya a otros niveles, ya de secundaria, bueno, tienen otras alternativas de juegos de otros tipos de juegos, ¿no? Incluyendo, bueno, los videojuegos y otros más. Entonces, esa es la situación. Y a eso se suma algo de contexto social muy importante, el acceso a los entornos virtuales de aprendizaje. Quizás Chile no sea el país más complicado en esto, pero hay países, incluso supuestamente con un buen desarrollo, como es el caso de Colombia, que el 75% de los niños no tienen un acceso. Y en caso de México también se mueven esas cifras. Incluso han tenido que optar por la televisión educativa, por la radio, etc. Entonces, hay un conjunto de aspectos que están vinculados ¿a qué? A la situación socioemocional y la situación social y la situación de cómo este encierro y este nuevo entorno de aprendizaje quizás no se haya convertido en un verdadero entorno de aprendizaje familiar, sino en un entorno de conflictos para su desarrollo emocional. Por eso, evidentemente, diagnosticar las consecuencias que en cada niño ha sido particular, sin dudas, es imprescindible para tener un retorno, vamos a decir, normal a la normalidad de la escuela. Entonces, creo que la medida del ministerio es buena. Sin embargo, primera cuestión, totalmente de acuerdo con los planteamientos de ustedes, que esas 4 dimensiones no las veo totalmente lógicas. Ni siquiera no sé cuál sería el marco teórico que se tomó, pero cualquier proceso de construcción de un diagnóstico, de un instrumento de diagnóstico, de evaluación, tiene que partir ¿de qué? De definiciones conceptuales, que deben dar los suficientes elementos para después convertir eso en definiciones operativas, operacionales. Y esas definiciones operacionales, si utilizamos un concepto de medición clásico, positivista, como es el que realmente se ha estado imponiendo, sobre todo allá en Chile, porque conocemos las influencias que se tiene de OCDE, de UNESCO y de otros organismos, tiene que plantear las dimensiones y los correspondientes indicadores de esas dimensiones. Por tanto, variables, dimensiones, indicadores, constituye el modelo básico de medición. ¿Y de dónde sale? De ese marco teórico, de esas definiciones conceptuales y operativas. ¿De qué cosa es, en este caso, la competencia socioemocional? Por tanto, esa es una primera cuestión en la cual me parece excelente poder construir un instrumento alternativo. Es decir, una encuesta alternativa, un instrumento de diagnóstico alternativo. Pero sin embargo, Carlos, por la complejidad que veo en este tema, yo creo que ustedes tienen que hacer un cuestionario no solo alternativo, sino también de profundización contextual y personalizado, ambas cosas. ¿Por qué? Porque el contexto de una comuna, de un colegio, es diferente al de otra. Pero además cada niño tuvo las condiciones en su familia y en su entorno más cercano particulares. Y eso hay que evaluarlo también. Evaluar el efecto, no solo en el aprendizaje, el efecto intelectual, sino también el efecto emocional. Por tanto, sería un cuestionario y a su vez
que en aquellos sujetos, niños, que se observen determinadas desequilibrios, determinadas conductas, hacer una profundización mediante, por ejemplo, algunas técnicas como pueden ser las entrevistas a profundidad. E incluso invitar o implicar quizás hasta a los propios padres y algunos líderes comunales, porque eso nos va a dar, para que hay que buscar una verdadera medida del entorno completo de la comuna, pero también de las particularidades y la atención personalizada a cada niño. Y lo otro, bueno, ustedes lo han dejado totalmente claro y es así. Hay que hacer un programa de intervención en los niveles que en función de este diagnóstico y en función incluso de la visión y conceptualización que ustedes tengan de cómo lograr el desarrollo emocional de estos niños, socioemocional, el diagnóstico sugiera y la perspectiva teórica que ustedes asumen. Entonces, la escuela está obligada a hacer algo que siempre se dice pero que no se ha hecho. Ahora sí hay que trabajar ¿con quién? Con el área emocional, volitiva, motivacional del niño. Es decir, con esa parte que es lo que moviliza la actuación del ser humano. Incluso hay demostraciones y hay un conjunto de teorías que están en la base, ¿no?, de todo esto que no podemos obviar, ¿no? Yo creo que en primer término hay que entender que la competencia emocional no es más que, bueno, una capacidad de actuar en consonancia con ¿qué? Con las propias emociones del sujeto y tener a este sujeto la capacidad y hasta la libertad, ¿no?, de actuar. Pero ¿a partir de qué? De que debe existir una formación psicológica de nivel superior que genera esa competencia, que es un conocimiento, que sabemos que es una habilidad, que es hasta un hábito, que es una actitud y hasta un conjunto de valores. Y eso lo da, ¿qué cosa? La inteligencia. En este caso, la inteligencia emocional. Por tanto, toda la fuente de esto están en las teorías de la inteligencia emocional. ¿Qué sabemos? Bueno, que la teoría esta, bueno, de la inteligencia emocional tiene la base en Goleman. Y sabemos también que tiene un vínculo muy directo también con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien plantea, bueno, la inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Entonces, todo esto es un marco teórico ineludible. Pero hay también que ir a buscar, porque esa es la que está actualmente de moda, ¿no? ¿Por qué? Por los desarrollos que han tenido estos autores. Pero hay que ir a buscar también algunas ideas en los enfoques humanistas, en el enfoque histórico-cultural del propio Vygotsky. Ahí no podemos obviar a Elkonin, que hizo un excelente análisis del desarrollo moral en el niño, etc. Entonces, hay que ir construyendo, porque yo sé que ese es el pensamiento de ustedes, y bueno, y creo que hasta Raúl también, por haber estado cercano, ¿no?, por haber sido formado en el magíster, ¿no?, también lo piensa, y de construir un buen marco teórico. ¿Por qué? Porque yo siento que esas 4 dimensiones han sido traídas así por una visión un poco más política, quizás está un poco de lo cotidiano, y no por un análisis verdaderamente científico, porque me parece muy poco sólido. Y entonces, esa sería, bueno, las bases teóricas. Hay que ver, bueno, la inteligencia emocional de Goleman, como estas habilidades de razonamiento de las emociones, ¿base para qué? Para formar competencias emocionales que no pueden verse al margen de la sociedad, de la educación incluso como fenómeno social. Por eso es muy correcto, y el enfoque de Vizquerra a mí me simpatiza mucho, de competencias socioemocionales. Porque además Vizquerra es un investigador. El libro de metodología de la investigación de Vizquerra, este español, de verdad que es uno de los mejores que hay, y él ha venido durante varios años trabajando en esto. Incluso ha fundado la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEP. Hay que entrar y buscar a ver lo que ellos tienen ahí. ¿Cómo se Toma dijo que se nota, llamaba? La Misael. red. Red Red. Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Esta red él la fundó ya desde hace algunos años. Él escribió en el 2003, creo, el libro de Educación Emocional y Bienestar, y con anterioridad había escrito todo lo de metodología de la investigación. Por tanto, estamos hablando de una persona que no es improvisada, que no es un teórico de discurso, es un investigador con fuertes y sólidas bases. Por tanto,
Yo sé que hay múltiples modelos, algunos de los que tú me has mencionado, ni siquiera lo conozco, y pueden haber muchísimos más. Y de ahora en adelante, como este es un punto neurálgico, lo que va a surgir mucho de teoría y de mucha superchería que puede haber también. Porque no olvidemos que este es un tema que está en estrechísima relación con todo lo que es crecimiento personal, todo lo que es desarrollo personal, hasta desarrollo humano, y de eso hay millones de libros que te dicen, bueno, tenga éxito en sepa hablar en público, sea un gran comunicador, todas esas cosas. No obstante, hay algo también que está subyacente aquí y que les sugiero tener presente. Y es que este tema de las competencias socioemocionales son parte de las competencias pedagógicas profesionales que debe tener un docente. Porque el docente tiene que aprender a motivar al alumno, tiene que aprender a atraer la atención y para eso tiene él que tener en primer lugar un buen control emocional, porque de hecho el maestro tiene que dejar en la casa sus problemas, sus conflictos, tiene que aprender a intercambiar con el alumno según sus propias necesidades y los propios conflictos y problemas que tiene el alumno, es decir, entrar en el mundo afectivo del niño para poder influenciar y ganar la confianza e influenciarse en él. Y eso es también competencias socioemocionales, pero de carácter pedagógico profesionales. Por tanto, el maestro va a necesitar mucho de estas competencias. Por tanto, el programa de intervención que ustedes están organizando debe terminar ¿con qué? Con la preparación profesional de los maestros, de los colegios, que ustedes los capaciten para hacer esos manejos. Incluso hay muchas técnicas también de carácter, ya no de carácter sociopsicológico, sino de carácter psicopedagógico a manejar en la propia aula, ¿no? Hasta ligada a los problemas del aprendizaje directo de algunas materias, como por ejemplo la matemática, que genera tanto estrés emocional en los niños, ¿no? Hay veces un grupo grande de los niños. De hecho, hay investigaciones que dicen que el 12% de la población escolar de educación básica es discalcúlica. Y la discalculia puede ser un problema neurológico, pero también está muy ligado ¿a qué? Al terror y al miedo, ¿no? Que a veces se le tiene a la matemática. Entonces, bueno, Carlos, yo creo que ustedes están muy bien orientados. Hay que pensar también, Goleman fue un clásico en esto, él dijo que había 5 aspectos básicos de la inteligencia emocional, que son, primero, autoconciencia. Lo comparto totalmente. Si usted no es consciente de cuál es su problema, de cuál es su lugar en las relaciones con el otro y consigo mismo, usted no podrá nunca tener un conocimiento de sí que le conlleve ¿a qué? Al segundo aspecto que plantea, que es la autorregulación. No se puede regular lo que usted no es consciente de lo que tiene o lo que le falta. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Uno de los grandes problemas ya demostrado por las investigaciones actuales es que la falta de éxito de la educación a distancia virtual y en línea, no ahora con la pandemia, que realmente se convirtió en un sistema, como pudiéramos decir, de educación remota de emergencia. Y lo que hizo muchos maestros fue tratar de trasladar lo que hacían en el aula a lo que podían hacer ahora que así delante de una cámara, ahí con su laptop. Es porque no hay autorregulación. Y la autorregulación es la base de esta enseñanza a distancia. Es decir, que usted pueda programar su horario, hacer sus notas, crear un esquema de aprendizaje, una organización personal. El tercer elemento que plantea, bueno, usted no puede tener un buen desempeño si no está motivado y un buen aprendizaje. Por tanto, ese es el tercer aspecto que plantea él, la motivación. Cómo crear las motivaciones y la motivación, además de la general propia de cada edad del niño, según sea su periodo evolutivo, cada niño o niña tiene sus propias motivaciones. El maestro lo tiene que saber, sobre todo para atender a aquellos niños que tienen sus problemas de aprendizaje, lo que les gusta, si son los varones que les gustan mucho los automóviles, les gustan los juegos, las niñas, depende de la edad, eso el maestro lo tiene que trabajar y tiene que estar totalmente actualizado, porque si no, los niños se le van por delante, que además son nativos digitales y muchos de nosotros no lo somos.
Y el cuarto aspecto que dice la inteligencia de Goleman es la empatía. Poder lograr qué cosa, justamente esa capacidad de simpatía, de comunicación, de confianza en la relación maestro-alumno, incluso con la familia, con crear un ambiente empático alrededor del niño que lo motive a aprender, que lo ayuden a autorregularse y que tome conciencia de quién es él como sujeto desde el punto de vista emocional, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades. Por eso también yo sumo a eso la llamada, junto con la autoconciencia, la autovaloración. Que el niño sea capaz de valorarse a sí mismo tal y como es, una autovaloración adecuada. Porque muchas veces los niños, desgraciadamente, y en eso la familia juega un papel importante, tienen autovaloración aumentada. Es decir, el niño se valora mucho más porque le dicen que eres el mejor, que eres el más bárbaro y todas esas cosas. Y otras veces la tiene disminuida. Hay que lograr una autovaloración adecuada a partir de esta autoconciencia, y esa es la base para que después el niño desarrolle habilidades, no solo de aprendizaje, sino la quinta aspecto que plantea Goleman, que son las habilidades sociales. Cuestión fundamental para tener éxito en la vida. Porque si usted de verdad no tiene la capacidad de conocer sus emociones y conocer el mundo emocional del otro, sin duda no podrá nunca ser empático, nunca podrá establecer una relación social apropiada, es decir, sobre la base, ¿no?, de una adecuación, ¿no?, de la autovaloración. Entonces, esa es un poco, ¿no?, la base. Todo lo demás, bueno, viene a continuación de lo que dijo Goleman, todo lo relacionado, por ejemplo, con saber gestionar conflictos. Eso es importante. El maestro tiene que saber gestionar conflictos. Ahora los conflictos en la escuela, cuando empiece de nuevo a la escuela, van a ser de otro tipo. Ahí puede haber hasta nuevas formas de bullying, que es el ciberbullying, o yo diría el tecnobullying. ¿Cómo, cuál era el computador que tú tenías, cuál era el tablet, y más conociendo que Chile es una sociedad muy competitiva. Entonces hay que ir anticipando esas cosas que van a ocurrir y preparar al maestro para que la pueda encarrilar correctamente. Y bueno, lo último respecto a esto, y es que si no hay un buen desarrollo de la inteligencia emocional y de las competencias socioemocionales, como la ejecución práctica de esa inteligencia, ¿no?, en la sociedad, en la escuela, en cualquier entorno, sin duda el sujeto va a padecer de toda una serie de trastornos de carácter psicológico. Ansiedad, fobia, en fin, un problema se puede convertir en un problema de salud mental. Y finalmente, en un problema de convivencia escolar. Por tanto, todo lo que hasta ahora se ha dicho y todo lo que se ha normado, que Chile tiene bastantes cosas en el Mineduc sobre convivencia escolar, hay que revisar. Y esa yo les propongo que sea también otra de las cosas que ustedes asuman. ¿Cómo es la nueva? Una nueva normalidad genera una nueva convivencia, porque han habido nuevas vivencias. Y esas nuevas vivencias van a generar nuevas convivencias. Es decir, relaciones empáticas, relaciones interpersonales de otra naturaleza en la propia escuela. Entonces, de verdad que tienen un buen reto. Yo los veo a ustedes muy bien ubicados en esto. Y bueno, hay que irlo presentando también. Yo creo, y ya les sugiero para ese evento que le invitaron, yo creo que ese puede ser un tema. ¿Cómo debe ser la convivencia escolar en la nueva etapa de la instauración de la normalidad a partir del desarrollo de las competencias socioemocionales de los estudiantes y la preparación del docente para afrontar esa nueva etapa de la educación, porque realmente todo el mundo lo ha dicho, después que pase esto, ya está haciendo, todo va a ser distinto, va a cambiar.
exactamente. Disculpe, casi le hice ahí un panegírico, pero bueno. Sí. Maestro, algunas preguntas. A ver, Yo me salté inmediatamente una. Eh, los 5 aspectos básicos me dijo que eran de Gardner, ¿cierto? de De Goleman. Goleman. Ah, ya, de Goleman. Yo había notado Goleman. 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 Ok. Mire, Goleman yo es aprendí, el padre de la inteligencia emocional. sí, Y la correcto. inteligencia emocional es la madre de las competencias emocionales y socioemocionales. Porque a la larga la competencia no es más que la ejecución en la práctica de esa inteligencia emocional. Gardner Correcto. sí tiene dentro de sus 8 inteligencias múltiples las inteligencias intrapersonal e interpersonal que sí tienen que ver con esto. Lo que pasa es que a mí Gardner no me convence mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que está diciendo Gardner lo había dicho en los años, a finales de los años 30 y los años 40, ¿sabe quién? Thornton Spearman, Tostone, que se escribe. Eran 2 conductistas norteamericanos que aplicaron todo lo que era la teoría del análisis factorial y construyeron pruebas de inteligencia de esa visión. Y descubrieron que existían 2 factores de la inteligencia, un factor G y un factor E. El factor G es la inteligencia general. Establecieron las dimensiones y los indicadores de la inteligencia general. Y los factor E, que eran las llamadas inteligencias específicas. Y encontraron infinidad de inteligencias específicas e incluso establecieron también dimensiones indicadores de esas inteligencias específicas. Llegó Gardner, asumió estas cosas, las reelaboró y nunca mencionó nada, ni de Spearman, que es el creador de un sistema estadístico para ese procesamiento, y ni de Thornton, que fue quien lo hizo en la práctica. Y ese es uno de los grandes aportes de la psicología conductista de los años 40 norteamericana a la comprensión de la inteligencia en todas estas manifestaciones. Entonces ahí te estoy dando un dato de algo que sería, yo diría, una justicia histórica, ¿no? Con 2 investigadores que jugaron un papel clave, ¿no? En el siglo pasado. Y bueno, llegó Gardner y se robó el espectáculo. Después llegó David Ausubel con el aprendizaje significativo y su teoría del aprendizaje significativo, y también es el dueño de un show. Y sin embargo, ¿sabe quién habló por primera vez de interés? De los intereses. ¿Eh? No. Fueron los mismos conductistas norteamericanos, Kilpatrick. Y después llegó Vygotsky. Y en los años 20, a finales de los años 20, escribió también del papel que tiene el interés y la motivación como elementos de desarrollo en el aprendizaje. Y llegó una rusa que en los años 50, a partir de esa teoría, desarrolló la teoría de los intereses cognitivos del escolar. Es la Chukina. Y se llama así el libro, Los intereses cognitivos de los escolares. Y habla del interés, habla de toda la misma teoría, lo que después desarrolló y sistematizó muy bien, porque tampoco le podemos quitar, ¿no?, el mérito a Ausubel. Como tú ves, la ciencia va teniendo, ustedes pueden apreciar, la ciencia va teniendo, ¿no?, un proceso de desarrollo y demás. Pero bueno, lo dijo Kuhn. En la ciencia hay matrices disciplinares que se convierten en paradigmas. Y estos autores, bueno, son ahora paradigmas. Y este tema que ustedes están trabajando de la competencia socioemocional, yo diría que es un tema paradigmático, ¿no?, dentro de la actual situación de la educación a nivel mundial. Correcto. Maestro, yo tengo, tengo 3, digamos, situaciones que nosotros las hemos estado compartiendo y que de alguna u otra manera pueden generar un debate bastante profundo, digamos. Usted que ha sido un investigador que ha nacido bajo el enfoque dialéctico materialista, siempre dicen, yo he visto en citaciones del libro cuando hablan,
la realidad natural, la realidad social y del pensamiento. Entonces, a mí siempre me llamó la atención eso, en citas, digamos, y a partir de estos cinco aspectos básicos que usted definió: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, ¿no es de alguna manera la relación del hombre con el conocimiento un escenario distinto a estos 5 de acá y que también de alguna u otra manera requiere un desarrollo socioemocional? Es decir, el enfrentar el conocimiento, porque yo entiendo la autoconciencia, la autorregulación, la motivación que tiene que ver con la autogestión de mi vida, la empatía que tiene que ver con otros, las habilidades sociales de vivir en una sociedad tan compleja, pero en la relación del hombre con el conocimiento, en las posibilidades, no en el conocer, bueno, también en el conocer, pero en las posibilidades del conocer, en la calidad de lo que se conoce. ¿No cree usted que ahí hay otra dimensión que Goleman no ha considerado y que el modelo pentagonal de Vizquerra tampoco considera? Mira, la realidad es que el que no se conoce a sí mismo, no solo sus posibilidades cognitivas, sino también su condición humana en el aspecto emocional, volitivo, es decir, emociones y sus propios sentimientos, no podrá nunca conocer a los demás. Entonces, la personalidad es la que le da la integridad a todo eso, que tiene una función reguladora ¿de qué? De lo cognitivo y de lo emocional volitivo. De hecho, recuerdo que cuando estuvo allá en la graduación del curso, Raúl, de allá que se llevó a Cuba, ¿no? Me tocó trabajar una conferencia sobre el lugar de la personalidad en la educación de la personalidad. Y ese es el gran reto, a mi modo de ver, de la educación del futuro, de la verdadera educación. Incluso no puede concebirse una educación humanista que todo el mundo habla, si tú no educas ¿a qué? A la esencia humana dada en qué? En esa individualidad. Que incluso Marx definió muy bien cuando dijo, creo que fue en la sexta tesis sobre Freud, pero la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo. Es en realidad el conjunto de las relaciones sociales. Por eso, Rubinstein llegó después y dijo que es el ser individual de las relaciones sociales. Y en ese sentido, el enfoque dialéctico materialista permite dar una ubicación del ser humano en su dimensión social, en su dimensión cultural, y Vygotsky lo retoma y desarrolla su enfoque histórico-cultural. De hecho, en el libro mío, La corriente de la psicología contemporánea, hay 7 principios y 24 postulados para la comprensión dialéctico-materialista del psiquismo, derivado de estas ideas vygotskianas y de todo este enfoque, ¿no? Que procede de Marx, del propio Engels, de Lenin y de autores soviéticos que después siguieron esta línea, ¿no? Sin dejar de mencionar que hubo un origen, ¿no? En la filosofía clásica alemana que no podemos perder de vista. Porque algunos de los movimientos críticos de la pedagogía, como es el caso de la pedagogía crítica, donde tú tomas sus bases en la escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt, en el año 1923, funda esta escuela, ¿no? En la Universidad de Frankfurt. ¿Y cuáles fueron las bases que tomaron? Hegel, Marx y un poco a Freud. Porque en aquel momento Freud era un referente porque era el único autor psicólogo que había entrado a entender al ser humano en su dimensión más íntima, en aquellas motivaciones, aquellas pulsiones que aunque fueran sexuales, biológicas, lo que sea, pero explicaban la conducta desde el interior mismo del ser humano y no desde el exterior por un estímulo que generaba una respuesta que era lo que establecía el conductivo. Entonces, Carlos, ese es un presupuesto bueno, importante a tener presente. Yo sé que tú, que Misael, yo creo que hasta Raúl también lo tienen bastante claro por la formación que tienen, pero no es lo habitual. Porque tú mismo, desde hace muchos años, estás diciendo que la categoría personalidad se ha perdido de la educación.
y que hay que buscarla para lograr una verdadera educación. Y yo creo que en estos momentos ustedes también la tienen que buscar. ¿Y cómo lo tienen que buscar? Caracterizando a cada estudiante y de los efectos que como ser humano en desarrollo dejó este periodo de convivencia, ¿no? En el seno de la familia, en este periodo, ¿no? de interrupción o de disrupción, porque más que una interrupción fue una verdadera disrupción de su desarrollo como ser humano. Y eso es el desarrollo de su personalidad. Y que él sin duda no solo se afectó intelectualmente, sus procesos de aprendizaje, sino esencialmente sus procesos emocionales volitivos como parte de esa personalidad. Manejándolo en términos de la educación basada en competencia, del modelo EBC que se impone, bueno, vamos a decir entonces que fueron sus competencias socioemocionales. Perfecto. Uno de nuestros fundamentos, uno de los supuestos que hemos manejado, así de manera muy muy, digamos, en discusión, por decirlo, es que no puede haber educación emocional en un enfoque instructivo de la educación. Por lo tanto, digamos, frontal, reproductivo. Por lo tanto, la única manera de instalar, por decirlo así, la educación emocional es a través de un modelo curricular por competencia. Porque la competencia finalmente integra todos los aspectos, digamos, del desarrollo de la personalidad. Lo cognitivo, lo metacognitivo, lo afectivo, lo valórico, lo volitivo y lo motriz. Entonces, la pregunta es como casi directa. ¿Concuerda usted con ese supuesto? Mira, Carlos, el problema es, mira, la teoría de las competencias, con su enfoque, sí, si la despojamos de su origen en el mundo de las competencias laborales y del mundo, ¿no? De una visión neoliberal, es decir, de globalización neoliberal, si la despojamos de ese origen y del aspecto mecánico, ¿no? De que el rendimiento por competencia se va a ver en desempeños medibles, totalmente medibles, etc. Si lo despojamos de todo eso, sería válido. ¿Por qué? Porque el concepto de competencia integra todo eso y no es más que comprender a un ser humano con un conjunto de rasgos y cualidades psíquicas, cognitivas, emocionales, volitivas, incluso aspectos sentimentales y mediados por una cultura que se da dentro de una sociedad, incluso más concretamente dentro de una comunidad, incluso dentro de una familia, y que va a generar entonces un conjunto de rasgos y cualidades psíquicas, psicológicas, que son típicas, exclusivas y únicas ¿de quién? De un ser humano, y esa va a ser la personalidad. Si entendemos bien el problema de la cultura y el problema del papel de lo social, el enfoque EBC es totalmente válido. Sin embargo, yo observo que esa segunda parte no siempre se ha visto bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora es que se están incorporando elementos del enfoque histórico-cultural al enfoque EBC, pero se partió ¿de qué? Del modelo constructivista. Y el modelo constructivista tenía la deficiencia de dejar un poco afuera lo social. Desde incluso el propio Piaget, porque una de las críticas que le hizo Vygotsky a Piaget fue justamente esa, cuando se trataba del problema de los preconceptos. En el libro Pensamiento y Lenguaje está bastante claro esa crítica, que incluso después Piaget acepta. Sin embargo, muchos de los post-piagetanos no pudieron recuperarse de eso. ¿Por qué? Porque mantuvieron la visión un poco biologista, ¿no? de Piaget. No olvidemos que la teoría de la inteligencia de Piaget, el mecanismo por el que se produce el desarrollo psíquico para Piaget no es un mecanismo social de apropiación de la experiencia histórico-social como planteó Vygotsky, sino es mecanismo de la adaptación. Y la adaptación es un mecanismo de dónde sale de la biología, que tiene dos polos, asimilación y acomodación, que permite formar los esquemas, y los esquemas, la sustitución de un esquema por otro, es lo que está dando el desarrollo. Entonces, esto hace que esta perspectiva teórica que está detrás del enfoque basado en competencia lo limiten. Y esa sería un poco
lo que ustedes tienen que agregar a ese proceso, ¿no? A ese modelo que están construyendo. ¿Para qué? Para lograr ese desarrollo integral de la personalidad y que las competencias socioemocionales se conviertan en un elemento necesario de la formación del ser humano, pero de una formación integral, como tú misma has estado también defendiendo. Por lo menos yo lo veo así. Yo sé que este es un tema delicado, que pueden haber muchos puntos de vista, de discusión. Se requiere de una cultura, yo diría, no solo psicológica y pedagógica, sino también filosófica y sociológica, y quizás hasta antropológica para darle una buena respuesta al problema. Sí, correcto. Lo que pasa es que nosotros, adicionalmente a este artículo sobre el tema de educación emocional, digamos, esta comilla, investigación que estamos impulsando, nosotros ya tenemos bastante avanzado en temas del currículum por competencia. En realidad es el proceso de construcción curricular, pero en el ámbito de la escuela. Porque todo el mundo habla del currículum, el papel del currículum, los procesos de construcción curricular como a nivel país, pero nadie habla del proceso de diseño o construcción curricular en el ámbito escolar. Y por lo tanto nosotros, digamos, vamos a aprovechar un poquitito de ese vacío y justamente estamos creando algunas ideas y postulamos, porque es la lógica también en este país, ¿cierto? Que el currículum que se debe aplicar en las instituciones escolares debe ser un currículum por competencia. Y nosotros hemos basado nuestro fundamento a partir, digamos, de, evidentemente, toda las visiones, digamos, del desarrollo humano a partir del enfoque histórico-cultural, pero también hemos adoptado algunos lineamientos fundamentales del modelo de competencia que tiene Martiniano Román, que a nosotros nos parece que, aunque lleva como 2 décadas ya, Martiniano Román sigue, digamos, rompiendo un poquitito con los esquemas que la gran mayoría plantea con respecto a eso. Porque supera precisamente muchas de estas limitaciones que tenía el enfoque tradicional por competencia. En eso estamos de acuerdo. Yo conocí por la vía de ustedes Martiniano Román y de verdad que es un autor muy sólido, muy convincente y lamentablemente no tan utilizado como otros, como debía haberse utilizado. La razón puede ser también que lleva a razonar y a pensar. Y hay muchos que le interesa y no le interesa que los maestros piensen y razonen. Al final, el currículo oficial se concreta ¿en qué? En un currículo empírico que es el currículo que construye ¿quién? El propio maestro en el aula. Por eso hay que apostarle ¿a qué? A la preparación pedagógica profesional del docente, a la formación docente, con esa visión integral humanista. Y en eso comparto las ideas de la pedagogía crítica, que el maestro tiene que ser un elemento contestatario en la sociedad, que tiene que tomar bases teóricas en la teoría crítica y desarrollar ese pensamiento crítico en sus alumnos y que el alumno, bueno, al final, como dijo Barona, no sé, muchos años en Cuba, que la mayor gloria que puede tener un maestro es hablar por la boca de sus alumnos. Y yo le agrego siempre, y que lo supere. Maestro, ¿qué modelo de esto hay en Cuba, por ejemplo, de educación emocional? Yo me metí el otro día a EcuRed para tratar de buscar, y obviamente hay algunos artículos, pero no hay algo así como profundo, no encontré algo así como potente en el ámbito de las proposiciones de la educación socioemocional. Sí, mira. Allá donde se trabajó con más fuerza fue en la edad preescolar. ¿Por qué? Porque la educación preescolar cubana le apostó no a la cuestión del conocimiento, de que el niño tuviera información, sino que el niño tuviera integración social, mediante un trabajo por encomienda y un sistema de socialización dentro de la institución educativa. En ese sentido hay una revista que ya yo no sé si se aceptará, que era la revista Simiente, que había muchos trabajos. Pero, por ejemplo, hay un amigo que, por cierto, en estos días nos hemos comunicado, que es Franklin Martínez, un doctor, una persona muy capacitada. Yo después le voy a pasar el correo de Franklin, le voy a mandar un mensajito diciéndole, hablando, presentándole a ustedes y que ustedes se puedan comunicar con él. Y ojalá que pueda sostener. Yo estoy seguro que Frankie, porque ahora está en Madrid, y allí está metido en la casa, porque él es mayor, más grande que yo todavía,
tiene 70 y pico de años, pero se mantiene muy bien, muy lúcido, muy activo, que ustedes puedan intercambiar con él. ¿Por qué? Porque la base de la educación socioemocional en Cuba surgió en la educación preescolar. ¿Qué pasa? Que en Cuba yo siento que no hubo tantos avances en eso, tantas investigaciones. ¿Por qué? Porque el sistema social un poco generaba un equilibrio que en la escuela se manifestaba. Y los conflictos socioemocionales no fueron fuerza motriz para que usted generara métodos de educación socioemocional en la escuela. También el propio currículo del país, por su contenido, tenía muchos elementos de ideologización, como se le decía, pero a la larga eran elementos de ¿qué? De formación de una condición humana sana, apropiada, colectiva, donde el individualismo no primara, esas cosas que ustedes han podido, bueno, que han estado en Cuba, han podido ver que es bastante característico, ¿no? De las generaciones cubanas, ¿no? De los cubanos formadas con la revolución. Entonces, yo lo veo por ahí. Hay que buscar en la educación preescolar. Y algunos trabajos que existieron en la época de los años 90, donde el periodo especial sí generó que se tratara un poquito más los conflictos por las carencias materiales que generaban también otras necesidades. Recuerden que detrás de todo eso está una teoría que no podemos perder de vista, que es la teoría de Leontiev. La relación que hay entre necesidad, motivo y actividad. Y es que el ser humano tiene necesidades, que cuando no es consciente de ellas son necesidades pasivas, pero que cuando usted toma conciencia de su necesidad, entonces usted busca un objeto que se convierte en meta y que satisface esa necesidad, que es el motivo. Y sobre esa base entonces se produce la actuación humana. Entonces la educación en Cuba partía de esa relación básica, es decir, de la creación de motivos, es decir, trabajar la esfera motivacional, que es la que impulsa la actividad del ser humano como individuo y como personalidad para realizar determinadas actividades dentro de un contexto social dado y que satisfaga esas necesidades. Y se trataba dentro de la escala de las necesidades, incluso si seguimos la pirámide motivacional de Maslow, las necesidades sociales que eran las que debían estar en la punta. De hecho, en secundaria básica se trabajaba mucho esto, pero no mediante el currículo oficial, sino con asignaturas que se llamaban plenos, reuniones donde los alumnos debatían sus problemas, los adolescentes, ¿no? Relacionados con la sexualidad, con el matrimonio, con la relación, digamos, con los padres, etc. Entonces, esta es una alternativa que genera un enfoque de desarrollo personal y de crear criterios propios. ¿Base de qué? De elementos que aportan no solo el enfoque histórico-cultural, sino una pedagogía crítica. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de compartir con Iván Ilich, eso era lo único que él consideraba muy bueno del sistema educacional cubano. Todo lo demás pensaba que era muy rígido, muy doctrinario y muy escolarizado. Y su teoría era la desescolarización. Cómo tú puedes desescolarizar cosas dentro de la propia escuela mediante este tipo de actividad que sean incluso dirigidas. ¿Por quién? Hablando de adolescentes, por los propios, y de púberes, ¿no? Por los propios adolescentes, en secundaria básica, por ejemplo, que esta es una forma muy compleja de trabajar. Porque si usted llega a darle una conferencia de cómo debe ser la relación entre hombre y mujer, en relación con los aspectos sexuales, digamos, él no te va a respetar eso. ¿Por qué? Porque por las características de su desarrollo psíquico, la actividad rectora, la que sigue el desarrollo psíquico, por eso te hablaba del Pony y de algunos otros autores rusos, es justamente la comunicación con quién, con sus coetáneos, es decir, con quién, con sus individuos de su propiedad, donde él reproduce relaciones al igual, por pares, no la que el adulto siempre le va a imponer, o el niño más pequeñito que bueno, ya pasó por ahí y que a veces está desprecia, ¿no? A que lo que no admite que un niño más pequeño a un adolescente le pueda decir algo. Entonces, son aspectos psicológicos importantes que hay que manejar. Sin duda, lo que es las competencias socioemocionales están asignadas ¿por qué? Por la parte psicológica,
y cómo se dan las etapas y periodos del desarrollo psicomotor. Correcto. Voy a ponerlo en conexión con Franklin. Ya, súper. Yo le escribo hoy, mañana o mañana, le escribo ya, le doy los datos de ustedes, para que él le gusta mucho hablar por WhatsApp, así que le paso el WhatsApp de ustedes, para que, y yo estoy seguro que lo va a llamar, porque él es un buen amigo, y en estos días hemos conversado mucho, porque está un poco aislado allá en Madrid, ¿no? Que él vive allá con su esposo y sus hijos. Bien, yo quedé con muchas, ¿cómo se dice? Problemas ahí a resolver, pero claramente creo que vamos por un buen camino. Creo que lo que estamos, digamos, construyendo de alguna manera está bien. Nosotros, maestros, perdón, yo antes de avanzar, Misael, Raúl, quizás tienen dudas, consultas a partir de lo que hemos conversado. No, yo por mi parte, escuchando al profe y también un poco recibiendo toda la información para poder después reflexionarla, porque uno al principio recibe, pero después uno en la calma también lo complementa con lectura y busca, pero es harta información que nos entregó, así que igual se agradece eso también. Y me decía que las 3 comunas, los colegios están en la 7ª región. No, tenemos